manera, pero de una manera instantánea, de una manera sobrenatural. Ya recibe en un momento cierta información o cierto conocimiento que antes no tenía. Este proceso, si uno lo analiza, ¿no es cierto?, está ahí al borde, raya en lo mágico, en lo místico, ¿no es cierto? Esta enseñanza cobró mucha fuerza debido a la descontextualización o al mal entendimiento de ciertos pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Por un lado, como por ejemplo, algunos pasajes clásicos de esta manera de pensar, lo encontramos allá en Lucas capítulo 12, donde el Señor le dice a sus discípulos que cuando ellos fuesen llevados ante los gobernantes, no se preocupen qué decir o qué responder, porque en el mismo momento le iba a ser dada palabra por parte del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces, este pasaje se extrapola y se le hace ver como una experiencia que es para toda la iglesia, para todos los creyentes en todos los tiempos. Otro segundo pasaje muy clásico en cuanto a esta forma de pensar, en que se basa esta manera de pensar, ¿no es cierto? Que la sabiduría nos llega como de repente, tiene que ver con este pasaje muy conocido, ¿no es cierto?, de 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, que la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no es cierto? Dando a entender que no necesitamos, por ejemplo, estudiar las escrituras o profundizar en las escrituras, no necesitamos saber teología, porque de alguna manera este conocimiento o este mucho conocimiento nos va a matar y hace que el espíritu se apague, ¿no es cierto? Eso es un poquito como lo que se entiende. La verdad es que se lo digo muy de primera mano, ¿no es cierto? Tuve esta enseñanza en otras épocas de mi vida en donde fui parte de allá de aquella iglesia. Por otro lado, esta enseñanza se hizo muy popular porque tiene cierta apariencia de piedad, ¿ya? Cierta apariencia de fe. Es como decir, bueno, yo no hago nada, solo confío en Dios, ¿no es cierto? Y en el momento de los que hubo, en el momento Él me dirá lo que tengo que hacer. Dios mismo, de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, es el que me guía, ¿no es cierto? Entonces, yo no necesito escudriñar, no necesito conocer, sino que a mí el Espíritu Santo me guía, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado esa expresión? Bueno, lo cierto es que ideas como esta, mis hermanos, han hecho en realidad mucho daño a la Iglesia del Señor, porque nos hace pensar que el creyente es un agente pasivo ante la extraordinaria y maravillosa empresa de conocer al Señor, de entenderlo, de comprender su palabra, su carácter, y que ese conocimiento afecte nuestras vidas. Como decía Sebastián la semana pasada, esa es la verdadera sabiduría, el conocimiento de Dios aplicado, ¿ya? En cierto sentido, mis hermanos, y permítanme lo que voy a decir, ideas como esta no están muy lejos de nuestro mundo fundamentalista o de sana doctrina, ¿ya? En muchos lugares bíblicos no van tan lejos como demonizar el estudio bíblico, ¿no es cierto? Pero existen ciertas ideas como, bueno, solo debemos tener un pensamiento bíblico diariamente, o solo con hacer un breve devocional que no te tomará más de 5 o 10 minutos y luego puedes continuar con las cosas importantes de la vida, ¿no es cierto? Bueno, creo que tampoco eso alienta mucho una actitud comprometida y diligente con el estudio serio de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el capítulo 2 de Proverbios, que nos corresponde mirar en el día de hoy, ¿no es cierto?, en realidad echa por tierra todo este tipo de pensamiento, toda idea, ¿no es cierto?, que nos diga que debemos ser pasivos en la búsqueda de Dios o que solo debemos mojar los piecitos en el mar del conocimiento de Dios, ¿ya? Muy por el contrario. El sabio rey que escribió Proverbios 2 nos llama, nos exhorta a sumergirnos en el océano del conocimiento de Dios. Nos llama a desesperarnos, a clamar, a rogar, a buscar con tesón, con perseverancia, con diligencia, el conocimiento de Dios. Vamos entonces y leamos los primeros 8 versículos del libro de Proverbios. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Permítanme una palabra de oración, mis hermanos. Querido Padre, hemos, Señor, abierto tu palabra. Señor, tu palabra ha sido leída. Te queremos pedir en humildad, Señor, que según las riquezas de tu gracia y de tu misericordia, nos conceda, Dios mío, poder aprender, nos concedas poder comer, Dios mío, de tu palabra. Sea tu Espíritu Santo iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, sea abriendo nuestros corazones para oír tu voz. Señor, no queremos oír la voz del hombre, queremos oír tu voz, quien habla en nuestras vidas, que nos guía a lo mejor, que nos guía a conocer tu voluntad, a conocerte a ti, y que este conocimiento transforme nuestras vidas de tal manera que podamos ser como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces aquí tenemos estos primeros 8 versículos del capítulo 2 del libro de Proverbios. Si separamos un poquito los primeros 4 versículos, es un llamado a comprometerse diligentemente en la búsqueda de la sabiduría. Y esta sabiduría que se habla en este pasaje y en general en el libro de Proverbios no es la sabiduría natural o la sabiduría humana, ¿no es cierto? En realidad, este tipo de sabiduría, no podríamos decir en cierto sentido que no existía, al menos en un sentido religioso en el mundo hebreo. Es decir, la sabiduría para los antiguos hebreos siempre provenía de Dios, ¿ya? La sabiduría siempre provenía de Dios. Entonces, cuando aquí se utiliza la palabra sabiduría, no tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hombre natural que pueda tomar buenas decisiones en su vida. No, tiene que ver con la sabiduría que proviene de Dios, con la sabiduría que Dios da. Es interesante igual en estos primeros 4 versículos que hay un condicionante. Si usted lee, en cada versículo está el condicionante sí, ¿no es cierto? Dice, haciendo esta, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la plata, si como a la plata la buscares, es decir, hay un condicionante, es decir, a los que no realizan tal acción no pueden encontrarse o no pueden obtener la consecuencia que proviene con tal acción, ¿ya? Bien, en el versículo 1 entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Al parecer la figura aquí es la de aconsejar a un joven, ¿no es cierto? Un joven inexperto, un hombre de experiencia aconsejando a un joven inexperto en los caminos de la vida, ¿ya? Este hombre inexperto, ¿no es cierto?, que es el rey, el que está hablando, el rey sabio, que obviamente es el rey Salomón, le dice a este joven inexperto que comienza en los caminos de la vida, si recibierais mis palabras, ¿ya? Aquí Salomón, ¿no es cierto?, no está tanto hablando de sus consejos, sino él está tomando la ley de Dios como suya propia, ¿ya? Y él, en ese sentido, le está diciendo a este joven inexperto y le está poniendo a disposición de esta sabiduría para que él también la haga suya, ¿ya? Si el joven quiere conocer a Dios, debe aplicarse a la búsqueda de la sabiduría. Y dice ahí también el versículo, y la guardares dentro de ti. Las palabras y los mandamientos de Dios deben guardarse. Aquí la palabra es, deben ocultarse, deben atesorarse, ¿ya? Aquí la idea es apreciar la palabra de Dios como lo más valioso. Ahora, ¿qué mandamiento debía guardar este joven inexperto, ¿no es cierto? El versículo 2 nos dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, poner oído a la sabiduría, escuchar la sabiduría. En otras palabras, ¿no es cierto? Le está diciendo este rey sabio, guarda este mandamiento dentro de ti, pon atención a la sabiduría que proviene de Dios, al conocimiento que proviene de Dios. ¿Por qué el joven inexperto debe guardar este mandamiento de poner atención a la sabiduría? ¿No es cierto? Y aquí, en estos versículos, el padre enfatiza la exhortación al hijo de buscar la sabiduría, porque si hace esto, algo va a ocurrir. Si el hijo busca la sabiduría, algo, ¿no es cierto?, va a pasar en su vida. Dice allá también el verso, si inclinares tu corazón a la prudencia. Ya, como lo hemos dicho en otras oportunidades, recuerde, en la visión judía, hebrea, el corazón es el asiento de la razón, de las emociones, de la voluntad. En otras palabras, ahí está diciendo el sabio rey, si con todo tu corazón, con todo tu ser, buscares las razones de la prudencia. Es una búsqueda completa, es una búsqueda total de las cosas de Dios. En el verso 3 leemos, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Esto se podría referir al apasionado ruego de uno que está desesperado por saber, de alguien que está desesperado por conocer a Dios, por experimentar la sabiduría de Dios en su propia vida. El ruego, el clamor de uno que entiende el valor de conocer a Dios y vivir sabiamente, ¿ya? Por eso dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Verso 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Aquí el hombre experimentado que está aconsejando a este joven, ¿no es cierto? Este hombre sabe que en los caminos de la vida, si hay algo que tiene valor para el ser humano, ¿no es cierto?, promedio, normal, son las riquezas, son los tesoros, son las posesiones. Las riquezas, ¿no es cierto?, dan poder al hombre, le dan estatus, comodidad, autoridad, reputación, bienestar. Por tanto, el hombre se afana por obtenerlas. El hombre trabaja duro por obtenerlas. Como así también engaña, ¿no es cierto? El hombre trabaja muy duro, el hombre también asesina muchas veces, recorre grandes distancias, va a la guerra y es capaz de exponer su propia vida con tal de obtener riquezas, ¿ya? No estaríamos lejos de la verdad si dijéramos que la historia de la humanidad es la historia de la búsqueda de la riqueza y el poder. ¿Ya? La obtención de riqueza es una de las más grandes fuerzas que mueve a los seres humanos. Entonces, este hombre experimentado que conoce la naturaleza humana sabe esto y lo pone como ejemplo ante el joven inexperto. En otras palabras, le dice, así como los hombres buscan riquezas, así como los hombres buscan tesoros, con esa fuerza, con esa perseverancia, con esa pasión, así debes aplicarte a la búsqueda de la sabiduría de Dios. Con esa fuerza debes tratar de entenderla, de conocerla hasta en sus más mínimos detalles. A eso se refiere, ¿no es cierto?, con y la escudriñares como a tesoros. Ahora bien, ¿por qué es tan importante buscar la sabiduría divina con tal diligencia, con tal perseverancia? Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El consejo del sabio rey, del hombre experimentado, es que el joven busque con todo su corazón, que escudriñe la sabiduría divina, que medite en la ley de Dios, porque de esta manera él va a entender los caminos del Señor, entenderá quién es Dios y entenderá la actitud de vida que el hombre debe tener ante Dios. El hombre, la mujer que aplica su corazón a buscar a Dios, en conocer sus dichos, en meditar en su carácter, en reflexionar en su palabra, es aquel que va a llegar a entender a Dios, es aquel que va a hallarle, ¿no es cierto? Esto nos recuerda mucho al lenguaje del Salmo 1,
cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué es tan importante llegar a conocer a Dios? Desde la perspectiva que el libro de Proverbios tiene de la sabiduría, ¿no es cierto? El llegar a conocer a Dios es convertirse, ¿no es cierto?, en un hombre sabio. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando conoces a Dios, obtienes la sabiduría. Cuando comprendes a Dios, es que hallaste la inteligencia, porque de Él provienen todas estas cosas. Versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, es Dios el que da la sabiduría a los rectos, Él es el que guarda a los que caminan con integridad. Siguiendo con el paralelo que he hecho con el Salmo 1, ¿qué sucede con aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche? Dice allá en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no es cierto? Entonces, dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, ¿no es cierto? Es decir, este hombre que ha aplicado su corazón a la sabiduría y de esta manera ha hallado el conocimiento de Dios, ahora, ¿no es cierto?, va a caminar en la vida con sabiduría, y aún Dios mismo está involucrado en su propia vida, porque el texto dice que Dios mismo es escudo, ¿no es cierto?, para aquellos que caminan rectamente. Versículo 8 y último verso, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Es Dios quien guía a los rectos. Es el Señor quien los dirige en la toma de buenas decisiones, ¿no es cierto?, de tal manera que no se aparten del camino del bien y de la rectitud. Es Dios quien preserva el camino de sus santos. Dios se encarga de guardar a sus santos, de preservar sus caminos, de librarlos de deslizarse, ¿no es cierto?, de ir en pos de caminos que van a provocar daño y que van a provocar sufrimiento al hombre. Entonces, mis hermanos, haciendo un resumen de estos primeros 8 versículos, el sabio rey le enseña al joven inexperto y le dice, dedica tu vida, aplica tu corazón a conocer a Dios, a escudriñar su palabra, a guardar sus mandamientos, guárdalos, atesóralos en tu corazón. Sé diligente en tratar de entenderlo, de comprender los caminos de Dios. Entonces, dice el sabio rey, en algún momento de esta búsqueda dedicada, apasionada, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, perseverante y diligente, en algún momento, ¿no es cierto?, en que tú hayas recorrido este sendero de la búsqueda diligente de Dios, entenderás el temor del Señor. En otras palabras, llegarás a comprender quién es realmente Dios y cuál debe ser nuestra actitud hacia su persona. Ese conocimiento de Dios y ese conocimiento aplicado es la verdadera sabiduría. Y esta sabiduría te llevará a conducirte de manera recta, de manera prudente, de manera criteriosa en los senderos de la vida. Porque además, ¿no es cierto?, Dios estará en tu propia vida guiándote y dirigiendo tus pasos para que no tropieces en la vida. Algunas reflexiones finales, mis hermanos, acerca de estos primeros 6 versículos. Alguna aplicación para nuestro tiempo aquí y ahora, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué vemos en este texto, mis hermanos, que podamos aplicar a nuestros días? En primer lugar, no existe una manera, una forma mágica o instantánea o pasiva
de conocer a Dios y experimentar ese conocimiento en nuestras vidas. La revelación de Dios para nosotros hoy día, en este tiempo, en esta era, en esta dispensación, ¿no es cierto?, como dicen algunos, está contenida en las Escrituras. Dios se ha dado a conocer a través de escrituras, y estas escrituras están en un libro, y este libro es la Biblia. La Biblia es para nosotros la palabra de Dios. Por tanto, en este tiempo nosotros necesitamos dedicarnos, necesitamos comprometernos, necesitamos poner nuestro corazón en el estudio diligente, activo, comprometido y perseverante de las Sagradas Escrituras. El sabio Salomón está diciendo, ¿no es cierto?, y ahora nos dice a todos nosotros, hagamos estar atento el oído. Es decir, que dediquemos tiempo para escuchar, para poner atención. Amados hermanos, y esta es una práctica que probablemente para ninguna generación antigua de cristianos fue tan difícil como para nosotros, en el sentido de que ninguna generación en la historia ha tenido tantos elementos distractivos, tantos elementos atractivos, ¿no es cierto?, que nos retraen de las cosas importantes de la vida. El hermano John Piper dijo algo como lo siguiente, voy a parafrasear: Facebook, ¿no es cierto?, las redes sociales en general, están aquí, ¿no es cierto?, para que en el día del juicio no le digamos a Dios que no tuvimos tiempo suficiente para Él. En realidad, mis hermanos, en nuestros días es difícil, ¿no es cierto?, dedicarse, por ejemplo, a pasar un tiempo importante. No las sobras de nuestro tiempo, no los minutos que me quedan después que me dedico a hacer lo que para mí verdaderamente es importante, sino dedicarle un tiempo necesario, importante a la palabra de Dios, porque estamos llenos de distractores, ¿no es cierto?, estamos llenos de pantallas por todos lados, estamos llenos, ¿no es cierto?, de situaciones. Por lo tanto, para nosotros, mis hermanos, necesitamos realmente tomar decisiones en nuestras vidas, decisiones que nos acerquen a la importancia de pasar un tiempo digno, podríamos decir, con la palabra del Señor. Poner atención, escuchar, esto significa dejar de lado o renunciar a otras atenciones. Eso significa dejar de hacer otras cosas, dejar otras ocupaciones. El sabio Salomón dice que debemos ser semejantes a aquellos que gimen por algo, en este caso por conocer la palabra de Dios, ¿ya? Es muy parecido, ¿no es cierto? Se me viene a la mente lo que dice allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Sabemos que un niño recién nacido gime, llora, clama, porque necesita satisfacer una necesidad importante. La leche es vital para ese niño. Por eso la desea, por eso llora. Eso es exactamente lo que el rey nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entendemos a tal punto la importancia de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, que clamamos por ella, que la deseamos. El sabio rey dice, ¿no es cierto?, ¿has visto cómo los hombres buscan riquezas? ¿Has visto cómo se esfuerzan, cómo las buscan, cómo estudian, cómo inquieren, cómo analizan, cómo desmenuzan? ¿No es cierto? ¿Alguna vez ha escuchado o ha estado con alguna persona que quiere hacer un negocio? ¿No es cierto? ¿Cómo estudia, cómo busca, cómo, ¿no es cierto?, ve los números, cómo ve los potenciales consumidores y pareciera que tiene todo bajo control? Bueno, eso es lo que a los hombres los mueve, las riquezas, el tener cosas. El sabio rey Salomón está diciendo, mira a estas personas, ¿no es cierto? Así como estas personas se mueven, así
también necesitamos movernos nosotros, así como los que llegan a encontrar tesoros y cuando lo encuentran lo escudriñan, así nosotros debemos buscar el conocimiento de Dios. En cierto sentido, mis hermanos, y estoy muy consciente que Dios es un Dios que se ha dado a conocer, que Dios se revela, pero en cierto sentido, Dios es un Dios que se esconde para ser hallado por aquellos que le buscan. Dios se reserva para aquellos que ponen el corazón en su búsqueda. No en vano dice el profeta Jeremías, por allá por el capítulo 29, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El conocimiento de Dios está reservado para aquellos que diligentemente buscan a Dios. Para aquellos, mis hermanos, que toman decisiones en sus vidas de dejar a un lado todas aquellas cosas que hoy nos distraen, todas aquellas cosas que hoy día nos roban el tiempo, todas aquellas cosas que ponen nuestra atención en otras cosas de la vida. El conocimiento de Dios está reservado para aquellos que, renunciando a esas cosas o dándole el lugar que realmente tienen, ¿no es cierto?, pero que se aplican a buscar y a conocer al Señor a través de su palabra. Está reservado para aquellos que prestan oído, para aquellos que desean, que claman, que gimen, que escudriñan. Para estos está reservado un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. Y como consecuencia de este conocimiento, como resultado de este conocimiento, ¿no es cierto?, viene una vida recta, una vida sabia, una vida que cuenta con la guía y con la dirección y con la protección de Dios mismo. Es por esto, ¿no es cierto?, que nuevamente el profeta Jeremías nos dice allá en el capítulo 9, verso 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿a qué cosas estamos poniendo nuestro oído? ¿A qué cosas estamos inclinando nuestro corazón? ¿Cuáles son esas cosas que roban nuestra atención, que nos atraen, que muchas veces nos quitan el tiempo? La palabra de Dios nos dice, no debe ser la sabiduría de este mundo. No nos debe atraer, ¿no es cierto?, hallar un lugar de prominencia o de reconocimiento en este mundo. No debe ser la búsqueda de las riquezas o de las comodidades de este mundo, sino, mis hermanos, mis hermanas, que debemos prestar diligentemente nuestro oído, prestar atención con premura e inclinar nuestro corazón a entender, a conocer a Dios, a entender y a conocer a nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidas todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto, mis hermanos, es lo único que desde una perspectiva eterna vale la pena hacer. Todas las otras búsquedas van a pasar, los muchos títulos, los reconocimientos de los hombres, los trofeos se llenarán de polvo, las riquezas un día se oxidarán, se quemarán. Pero el conocimiento de Dios y el hacer la voluntad de Dios es algo que permanece para vida eterna. Como dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Querido Padre, muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre habla a nuestras vidas,
porque ella siempre nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Señor, ayúdanos a hacer algo con esta palabra. Señor, yo necesito hacer algo con esta palabra. Yo necesito, Dios mío, enderezar mis sendas, corregir mis caminos, Señor amado, de tal manera que yo pueda dar el tiempo a escudriñar tu palabra, Señor, como tú realmente lo mereces. Que yo pueda ser como aquel hombre del Salmo 1, el cual se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Que yo pueda ser aquel, ¿no es cierto?, que habla el profeta Jeremías, que te busca con todo su corazón. Padre Celestial, ayúdanos, esfuérzanos, fortalécenos, Señor, para que, como nos enseña este proverbio, con diligencia podamos inclinar nuestro corazón en la búsqueda de tu persona, de tu palabra, y que este conocimiento transforme nuestras vidas de tal manera que podamos vivir en este mundo con sabiduría y en el temor del Señor. Gracias, amado Dios, bendice tu palabra en cada uno de los corazones de mis hermanos, mis hermanas. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.